Hola, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de estar buscando y escudriñando con mayor intensidad aquellas cosas que son más atractivas para nosotros, puesto que vamos ascendiendo en este proceso de ir adquiriendo mayor revelación, sabiduría, para no jactancia, sino para servir de una manera más propicia y poder apoyar a otros en su contexto, en su caminar y en su aventura, que es parte de nuestra vida. Vamos a concluir el primer capítulo de Tito, y esto nos va a extraer un poquito de algunas verdades centrales que no son nuevas, pero que finalmente cada generación está enfrentando aspectos muy similares. Y si para ellos fue una realidad y saber cómo enfrentarla, cómo superar y qué hicieron, esto es precisamente el legado para nosotros, cómo aprender a vivir de tal manera que estemos dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él espera y también con los resultados que se requieren. Así que bienvenidos también a todos ustedes a través de las redes sociales. Les saludamos, reiterándoles que son bienvenidos sus comentarios, sus aportaciones y aún sus preguntas. Trataremos de disiparlas a la brevedad posible, y nos gustaría, puesto que es una clase de interacción, es decir, donde ustedes a través también de las redes sociales como los presentes participamos de una manera conjunta y estamos a la vez participando de la misma enseñanza. Bien, vamos a iniciar orando, no como costumbre, sino porque es vital, imprescindible que el Espíritu Santo, el Maestro que el Señor Jesús mencionó, abra nuestro entendimiento y nos prepare. Por favor, alguno de ustedes, ayúdenos orando. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, Sí, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tenemos el privilegio de poder escudriñar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, tú hables a través de la boca del pastor, Señor, Señor, para que nosotros podamos escuchar en tu nombre, Señor. Te damos gracias por ese privilegio y te damos la honra a ti, Señor. Gracias, Padre Señor. bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Dios. Amén. En los primeros versos encontramos que Pablo está dando una directriz a Tito acerca de cómo debe enfrentar la realidad que está experimentando en la iglesia de Creta. Recordemos, no era una sola iglesia, era una gran cantidad de congregaciones, y por eso llamamos iglesia. Recuerden, una iglesia se compone o de todas las congregaciones que podemos decir aquí hoy. Hay una iglesia en Guadalajara que hay una gran cantidad de congregaciones que la conformamos. Así que cuando hablemos de la iglesia de Creta, recuerden, una gran cantidad de congregaciones. Así que Pablo le está dando instrucciones qué hacer contra las circunstancias que estaba enfrentando, y entre ellas menciona cuáles deberían ser las características de quienes deberían estar al frente. La ausencia de un liderazgo efectivo, comprometido, sólido y ordenado propiciará entonces una gran crisis desde identidad, de falsa enseñanza y como un desvío de la verdad. Y esto va a generar una gran crisis, generando también un gran conflicto entre familias a causa del divisionismo por no tener la estabilidad doctrinal o seguir la directriz de la palabra. Así que Pablo está mencionando los requisitos que los vimos de una manera no tan profunda, ya los habíamos tocado prácticamente en Timoteo, y tocamos solo dos acerca de la aceptación que debe tener el liderazgo dentro de su comunidad. Mencionamos que no es que sea perfecto, pero sí no tener una señalización en su contra como resultado de no tener cuidado en su honestidad, en su transparencia, en su conducta para con los demás. Y mencionábamos el otro punto de marido de una mujer, que hay una diversidad de posturas al respecto, pero estábamos mencionando que era que marido de una sola mujer sin tener relación con otras, y para no tener los polígamos, marido de una y a la vez marido de una, y mientras viva, esa debe ser la práctica que tenemos. Bien, también deberían ser leales, fieles los ancianos a la verdad de Dios revelada. Así que llegamos entonces al verso 10, permíteme leer los primeros dos versos y de esa manera arrancamos con esta tercera. Verso 10 dice: porque aún
hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, y esta parece ser una tremenda palabra, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, Pablo está tratando el punto que nosotros solo mencionamos en la clase anterior, porque habíamos mencionado únicamente que cómo establecer ancianos y también cómo desarrollar un liderazgo de una estructura organizacional, y habíamos dejado pendiente este punto, que era cómo enfrentar a los falsos maestros. Y aquí es donde empieza la naturaleza del error en la iglesia de Creta. Pablo hace primeramente un contraste entre aquellos que están convirtiendo su esfera de oportunidades para transmitir y compartir sus propias posturas, que ese es el origen del problema. La ausencia de la palabra va a generar una crisis como resultado de no ser la verdad absoluta, sino la postura, la opinión de quienes están al frente tratando de colocar una enseñanza que los llevará diametralmente opuesta a lo que la Biblia enseña. Así que Pablo hace un contraste entre los falsos maestros con las características que deben tener los ancianos o el liderazgo, los pastores. Porque una de las labores fundamentales de los pastores, de los ancianos, acuérdense, estamos hablando en ese cambio intermitente de presbítero, obispo, anciano, a colocarlo como liderazgo en los pastores. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales están ahí elegidos por Dios para cuidar al rebaño del Señor. Las ovejas no son del pastor, las ovejas son del Señor, y Él coloca a mujeres, a hombres al frente para que sean sus siervos, a través de los cuales va a mostrar su amor y su cuidado. Recuerden lo que el Señor habló a través del profeta: y pondré pastores de acuerdo a mi corazón. ¿Recuerdan? Así que ahora Tito tiene que hacer varias cosas. Una es enfrentar a los enemigos, es decir, a los adversarios en relación con la palabra. No son enemigos en cuanto a destruirlos, sino como una oposición a la verdad. Y vamos a ver cómo se deben tratar, porque a veces nosotros tomamos decisiones drásticas, o en ocasiones cruzamos los brazos y decimos: no hay problema, todo el mundo puede hacer lo que quiera, aquí no hay reglas. No, un liderazgo establecido por Dios tiene que cumplir la misión asignada para lo cual está ahí. Mencionamos, porque si no sabe cuidar su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Eso debe tener una gran responsabilidad. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Comentarios? También está mencionándonos quiénes son y cuál es la fuente que motiva a estos falsos para seguir actuando e ir hacia adelante. Eso es muy interesante. Así que entramos entonces con los primeros puntos. Los falsos maestros no son algo nuevo ni novedoso para nosotros. Quizás no vamos a encontrarlos con las características muy peculiares como estaban en la iglesia de Creta, pero hoy, sin lugar a dudas, tenemos una gran infiltración del adversario dentro de las iglesias, tratando precisamente de erradicar, de alterar, de minimizar o tergiversar el mensaje de la verdad, es decir, de la palabra de Dios. Así que cada generación debe mantener una postura muy clara, porque no podemos o no debemos personalmente optar por una postura si es que tenemos una opinión en una persona. Los hechos definen, la verdad define en relación a lo que se está enseñando con lo que la Biblia nos declara que debe seguirse. O sea, no es cuestión de opinión, no es cuestión de posturas, es qué dice la Biblia. ¿Sí? Hay doctrinas que no son relevantes. Hay posturas que no son relevantes y ese no es el conflicto. A veces queremos hacer de las cosas menores los más grandes conflictos, ¿no? Cuando en realidad no es algo tan demandante. Por ejemplo,
en una congregación en Cuba, me invitaron a compartir y me exigían que debía traer corbata, que debía ser camisa blanca, que debían ser zapatos negros y tal. Y dices, no hay ningún conflicto. Aunque para algunos eso resultaría un problema. Pero esa postura no es ningún conflicto. Cuando tú tienes la madurez para entender que esto es algo denominacional o algo personal, vamos adelante. O por ejemplo, cuando se tiene la doctrina que las mujeres no deben usar pantalón. ¡Wow! Eso se arma tan grande. Y la pregunta es, si usar pantalón o no, ¿las condena, las elimina la salvación? Entonces, eso estamos hablando. ¿Ok? Cuando se altera y se cambia el mensaje o se tergiversa, es ahí donde sí tenemos que tener cuidado. Mientras esas posturas no son relevantes para entrar en contiendas, ¿sí? O si la mujer debe usar pañoleta o no debe usar aretes, son cuestiones de percepción, no doctrinales, aunque ellos los toman como puntos doctrinales debido a sus denominaciones, pero no porque representen un conflicto delante de ellos. ¿Estamos bien? Sí. ¿Comentarios? ¿Sí? O si hay alguna adicional, una más. Bueno, hay muchísimas más, pero finalmente es lo que estamos tocando. ¿Sale? Pablo entonces hace una apreciación de 3 características que no son las únicas, pero son 3 características que van a prevalecer a lo largo de las generaciones. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu, es la misma naturaleza. Por eso se puede percibir cuando el Señor te da discernimiento y pues, tú estás lleno del Espíritu Santo, eso van a ser algo evidente, algo que vas a definir, a entender y saber que esto no es apropiado, no es correcto. ¿Sí? 3 características que tenemos aquí. Y Pablo menciona entonces que la primera son rebeldes o insubordinados. Eso es algo permanentemente. Otra, que hay una gran facilidad de comunicar, de hablar, de declarar las cosas, y esto atrae la atención de muchos. Pero finalmente esa elocuencia no justifica que realmente sea el mensaje del Evangelio. La tercera, esa es una definición muy clara y contundente, porque ellos ya tienen una postura definida, tomar una posición para presentar una pseudo verdad, aunque se sabe que tienen el engaño, pero muy claramente establecido debido a sus intereses, a sus motivaciones. ¿Qué es lo que mueve a esas personas a estar al frente? ¿Estamos bien? Porque uno puede compartir algo por ignorancia, que no es correcto, pero estás hablando que esto es algo ocasional, momentáneo, pero no porque ya se tenga una gran característica, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero también Pablo menciona, dice aquí en el verso 10, mayormente los de la circuncisión. Este grupo siempre había tratado de ser antagónico contra la enseñanza y la autoridad de Pablo. Había estado presente en todo momento, puesto que su forma y estilo de vida era tratar de presentar una doctrina híbrida, tratar de mezclar la ley con la gracia. En otras palabras, hacer antes que creer. Y ese es el gran problema, incluso hoy, el día de hoy en la iglesia. Tenemos una gran enseñanza acerca de obras, acerca de generar una condición en que creamos que por estar haciendo algo estamos obteniendo el favor, la misericordia de Dios, y también estamos adquiriendo las bendiciones del cielo. Que nosotros tenemos que comprar algo de Dios porque fuimos, y no es que esté fuera de nuestra percepción, sino porque desde niños se nos ha enseñado que nadie da nada por nada. Mi papá de hecho nos decía a nosotros que si teníamos que adquirir, comprar o tener algo, deberíamos trabajar, esforzarnos y luchar por esto. Pero lamentablemente esa postura también la trasladamos en el ámbito de la fe, y es donde tenemos un problema. Por eso hay una gran cantidad de
denominaciones que tienen éxito. Por ejemplo, los musulmanes tienen un alto grado de efectividad porque para ellos el hacer, el tener una actitud religiosa, una postura religiosa, de orar por ciertas horas durante el día, por llevar una dieta, por establecer unos parámetros religiosos, ellos creen que esto es cierto. Y así pudiéramos hablar de muchos. Pero tenemos que entender que nosotros no somos llamados a eso. El Señor nos vino a traernos libertad. Y esto es algo que a veces también tenemos un conflicto, porque tenemos en vez de libertad un libertinaje. Y aquí está el balance. ¿Ok? ¿Vamos bien? Este grupo entonces no es nuevo. Hechos 11:2 y otro que tenga Gálatas 2:12, por favor. Estos hombres eran judíos plenamente, que habían nacido bajo el contexto judío y eran celosos como Pablo lo fue. Recuerdan que Saulo era celoso. Él no aceptaba que la gracia estuviera mezclada. Él negaba la autoridad de la gracia porque él fue formado bajo el más duro contexto religioso de su tiempo. Gamaliel, su maestro. Y él era hebreo de hebreos y empieza a declarar su genealogía para establecer que su trasfondo era tan culto, tan radical, que él también profesaba lo mismo. Y ese era el problema. Ahora, si pudiéramos verlo desde otra perspectiva, pudiéramos decir que lo que se siembra se cosecha. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces cuando nosotros nos convertimos y decimos, bueno, el Señor ya me perdonó, sí, pero hay cosas que tienen sus secuencias o consecuencias a pesar de ser perdonados, a pesar de que el Señor ya nos llevó. Y podemos decirlo, por ejemplo, Pablo fue un incitador para que Esteban fuera apedreado. Y más adelante encontramos en Listra a Pablo ser apedreado. ¿Sí? ¿No sé nadie ese? No, están quitando. No, Ok. ¿Sí? Hechos 11:2, por favor. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Qué increíble, ¿no? Pedro venía de ese contexto. Y recuerdan que su primer impacto con los gentiles es cuando en la casa de Cornelio. Cómo el Señor tuvo que cambiar su teología. Y a veces Dios va a tratar contigo y conmigo de aspectos que creemos que son tan rígidos, tan sólidos, pero es porque no hemos llegado al nivel de entendimiento que Dios espera que tengamos. Y cuando aquel lienzo descendió, ¿recuerdan? Con una diversidad de males, y Pedro, no, Señor, esto no lo puedo comer. Dice, tranquilo, Pedro. Lo que Dios limpió tú no lo puedes llamar inmundo. En otras palabras, Dios estaba tratando que la ley no debería ser el único parámetro, sino antes la ley iba a ser solo el medio y posteriormente la gracia cambiaría el resto de la historia, ¿no? Pero Pedro aquí es atacado por los mismos que él antes había incitado. Pero llega un momento en Gálatas 2:12 difícil. Vamos a leerlo, por favor. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¡Qué increíble! Ahora, la actitud de Pedro era vacilante. Con los de la gracia, tenía gracia. Y con la ley, cuando estaba con la ley, tenía un problema porque no sabía cómo accionar, a pesar de ser él que Dios había llamado y revelarle esa condición doctrinal. Así que este grupo no solo persiguió a Pablo, en cada una de las misiones que se abrían, se levantaba siempre este tipo de doctrina. En Timoteo encontramos similitudes. ¿Por qué? Porque era en contra de la gracia. Recuerden, los judíos creían que era el único pueblo escogido para ser el pueblo de Dios y para ellos transmitir el mensaje de Dios. Pero cuando ellos rechazaron
al Mesías, cuando renunciaron al Mesías, el Señor no está limitado. Ya estábamos dentro del plan de Dios, pero el pueblo de Israel debería ser el canal. Cuando el pueblo renuncia, la gracia sigue fluyendo hasta el día de hoy. Así que nosotros sí somos bendecidos por ser insertados dentro del pueblo de Dios, pero ahora también responsables de seguir levantando la bandera de la fe. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos a entrar entonces. ¿Qué es lo que Pablo está hablando acerca de la palabra contumaces? No sé, en una versión moderna, ¿cómo está? Adrián trae la más moderna. Rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. O sea, lo que está mencionando esta palabra en griego es que hay una actitud de insubordinación. Ellos por naturaleza rechazan, repelen todo lo que representa autoridad. Hay una rebeldía dentro como resultado de creer que ellos tienen la verdad, que ellos conocen la verdad, que a ellos se les fue confiada la verdad y no tienen la humildad ni un espíritu enseñable o moldeable para poder entender que están dentro de un contexto ajeno a la verdad. ¿Sí? Aquí escribí algunas cosas al respecto. Una, que son ingobernables e indisciplinados. Y no es nuevo, porque Moisés enfrentó también a aquel hombre que fue su primo, a Coré. Fue primo de Moisés. Y aquellos dos hombres que estaban con él. Cada vez que hay un liderazgo sano, sólido, establecido, confirmado por Dios, debo reiterar, siempre habrá una oposición a ese liderazgo. Por envidia, por rebeldía, cualquiera que sea el motivo, siempre vamos a encontrar esta situación. Y no nos debe asustar. Mira, a mí me impacta algo de David. David no tenía miedo y nunca tuvo celos porque sus valientes más íntimos superaban a David en una gran cantidad de aspectos. Y David nunca censuró, nunca tuvo celos como Saúl. Cuando es un liderazgo establecido por Dios, puedes permitir que otros líderes alrededor se levanten, continúen, desarrollen y crezcan al nivel que Dios los quiere llevar. ¿Qué diferencia? Tú vas a encontrar ahí a varios de los tres o de los tres que hicieron proezas enormes. Y nunca tuvo David un conflicto para tenerlos ahí. En cambio Saúl, digo, no, ¿cómo que yo maté a 1000 y este mató 10,000? ¿Cómo? Yo soy el rey. ¿Me explico? Así que es lo que estamos viendo. Que un genuino liderazgo siempre va a tener una oposición. Quizás no abierta, pero finalmente sí la va a tener. Y Moisés, tenemos números 16, 1 y 2, por favor. Vamos a encontrar que Moisés no fue limitado en este contexto. Siempre trató de enfrentar esta realidad. Números, por favor. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los del consejo, varones de renombre. En otras palabras, esta misma naturaleza se va a evidenciar. ¿Cuál era el punto de Coré? Creer que Dios iba a hablar a través de cualquiera. Había celos, sin lugar a dudas, pero también era una evidente marca de un rechazo contra la autoridad. Y esto es un problema que a veces se tiene desde los hogares. Muchos niños tienen este conflicto. Repelen la autoridad de sus padres, repelen la autoridad de los maestros y sucesivamente hasta el día que llegan a adultos tienen siempre cambios, desde cambiar constantemente de trabajo o si son profesionistas cambiar
de lugar, o si son políticos, cambiar de partido continuamente. Qué tremendo. Esa es una señal inequívoca de que estás hablando con un rebelde, con un insubordinado. ¿Cuál era el otro, lo que más mencionaste que decía ahí? Charlatanes y engañadores. Charlatanes y engañadores, es lo que estamos hablando. Así que Tito no tenía una labor fácil. Tito estaba frente a personas con un alto grado de peligrosidad, con un manejo del lenguaje y con una habilidad para motivar a las personas alrededor de ellos. En otras palabras, ellos podían colocar una disputa, crear una división y a la vez tratar de borrar del mapa a Tito. Cuando alguien es capaz de mover masas, cuando tiene la capacidad de hacer que las personas le sigan, no tanto por la verdad, sino porque les deleita, les gusta lo que digan, este es un problema. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien hasta aquí? Pues son palabras que rascan los oídos, ¿no? Como dije en otros lados, nada más tienen comezón de oír. Exacto. Y son palabras que son muy buenos para rascar los oídos de las personas. Y la verdad es que físicamente cuando alguien se está rascando es muy, muy deleitoso, pero sucede espiritualmente, pues. Exacto. Así que entramos, recuerden, Tito está declarando a través de lo que Pablo menciona 3 características, reiteramos, no son las únicas. Parece que en la medida en que los años avanzan se van desarrollando otras características, pero que también son detectables en la medida en que tú tengas tu comunión con Dios, tu solidez doctrinal, cuando tienes una congregación donde tus pastores, tus líderes enseñan correctamente la palabra, vas a identificar con mayor facilidad, con mayor claridad, cuando el error está enfrente. ¿Sí? Y esto es importante. He mencionado que los que contaban billetes anteriormente en los bancos, hoy ya meterse a la máquina. Pero, ¿cuál era la razón de estar ejercitándose? Era darle a sus dedos la capacidad de poder, con el toque, reconocer lo genuino de lo falso. Hoy tienen que ponerle una marca, ponerlo contra luz, ¿no? Y los otros con el puro tacto, estaban, este no y este no. Ellos sabían. Y eso es algo similar en la vida espiritual. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, leemos todos los libros, no tenemos tanto cuidado, no somos selectivos, todo libro que cae, qué buen libro, y ya queremos andar haciendo todo lo que dicen los libros que nos caen, aún dentro de la iglesia cristiana. Recuerden, no todos los libros que venden en ese tipo de librerías son cristianos. Los títulos pueden ser, pero su contenido no. Y conforme el tiempo avanza, el Señor te va dando la habilidad, poco a poco, de ir discerniendo. Dices, mira, qué mal yo usaba este tiempo. ¿Cómo podía creerle a esta persona? Pero era cuando estabas empezando el proceso. Hoy te vuelves selectivo como resultado de ya años de experiencia, es decir, de tanto darnos de golpes en la pared. ¿Vamos bien? El segundo grupo que está hablando Pablo es que debe tener cuidado con los elocuentes, es decir, la palabra elocuente en griego significa de una persona capaz de articular un lenguaje con una fluidez intensa, es decir, alguien que tiene una habilidad para ir colocando palabras en armonía que te conduzcan a un deleite de estar escuchando palabras con una claridad, consonancia, con una amplitud de un vocabulario irrepetible, es decir, con una gran cantidad de palabras nuevas que deleite el oído. Tu mente se deleita, pero eso se llama fascinación, que atrae tus sentidos, tu objetividad es cautivada como resultado de esa capacidad de poder manipular el lenguaje. ¡Qué increíble! Esto lo estamos viviendo hoy. Hoy lo estamos viviendo hoy actualmente en nuestro país y en muchos países, pero sin lugar a dudas, esto es increíble. Así que una de las grandes condiciones que estos elocuentes tienen es que hablan mucho y no tienen algo bueno. Es como Cantinflas, ¿no? Hablaba tanto Cantinflas y decías,
Y al final no hablaba nada concreto. Esto es precisamente algo similar. Por ejemplo, una gran cantidad de personas doctas, intelectuales, les gusta una manera de elegir a quienes ellos buscan y escuchan por esa gran cantidad de términos especiales, eruditos, pero que al final, aun cuando estas personas tienen la habilidad de compartir y declarar, no han llegado a una realidad plena, con un mensaje profundo, con una carne, si podríamos llamarlo de esa manera, que identifique lo que están diciendo. Están divagando abundantemente y uno se deleita cuando está escuchando palabras. A veces yo me acuerdo que escuchábamos a alguien que hablaba, ¡ay, qué bonito habla! Y te pasabas 40 minutos, no importa, síguele. Está tan bonito lo que habla, pero sales vacío. O sea, tu mente se deleita. Tú estás muy grato con esa habilidad para desmembrar, decir, proclamar con abundancia de palabras, pero terminado, no hay nada. Solo sigues diciendo, qué bonito habló, qué impactante. Pero tu vida no tuvo ninguna alteración, ningún cambio, no hubo una solidez en el mensaje. ¿Sí? Esto es algo que, reitero, continuamos con esto. Y bueno, por lo general, la gran mayoría de televangelistas tiene esta capacidad. Por lo general. Por ejemplo, uno de Houston, él dice, porque tiene una serie de, un equipo con una gran cantidad de disciplinas, él sabe cuándo decir algo, él sabe cuándo pararse de una manera especial, él sabe cuándo decir una palabra, cuándo sonreír, él sabe qué tipo de color para su traje debe utilizar. O sea, él manipula voluntades, emociones, porque él conoce cómo reacciona la naturaleza humana. Y cuando te rodeas de personas con estas características es precisamente para hacer esto. Wow. O sea, tenemos que darnos cuenta que eso es una realidad que vivimos. Y tú puedes decir, wow. Yo me acuerdo hace años, un periodista del DF, Ruiz Gili, Eduardo Ruiz Gili, dijo lo siguiente. Yo estaba viendo su programa y él dice, acabo de estar en Houston hace unos días. Y fui a una iglesia enorme, grandísima, ya sabíamos a cuál, un estadio. Y si cuando llegué, pues la gente estaba muy animada, muy alegre. Y cuando llegó el orador, bien vestido, con trajes carísimos, o sea, con un lenguaje impactante, con una personalidad que se transmitía. Y cuando él empieza a hablar, no atrajo mi atención, me cautivó, fueron las palabras de Ruiz Gili. Y él dijo, me estaba hablando de cómo no quisiera yo tener riqueza, autoridad, de vivir en los mejores lugares, de tener la mejor vida hoy. Dice, ¿a quién no le va a gustar? Dice, yo salí ahí emocionado. Pero cuando ya me pasó la euforia, me di cuenta que esto era mentira. Fíjate, estás hablando de un periodista que fue cautivado con lo que este hombre era capaz de hacer. Por eso sus libros están ahí. ¿Estamos bien? Comentarios. Estamos hablando de la elocuencia de aquellos que tienen una capacidad así. Recordé este versículo, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con una demostración del poder y de espíritu, con una demostración del espíritu y de poder. Y otras versiones dicen con gran elocuencia. Ajá. O sea, el asunto es que deleitan los oídos, pero no tocan el espíritu. Ajá. Y no se toca el espíritu porque obviamente son herramientas humanas, son muy elocuentes, son oradores que pueden hasta enchinarte el cuerito de la piel, pero que al final de cuentas no tocan el espíritu de la persona. Es cierto, o sea, se vuelven profesionales. El manipular emociones.
Y otra cosa es muy importante, Jorge, otra cosa es muy importante. Cuando tú apelas al razonamiento, lo que está hablando Adrián, cuando tú apelas al razonamiento para cautivarlo y atraparlo, le estás hablando a la mente, pero no va a haber un impacto profundo para una transformación, para un reconocimiento de la verdad. Porque la mente no va a aceptar que eres pecador y que necesitas un Salvador. Porque la mente siempre va a querer ser adulada de que tiene, de que puede y es capaz de lograr. Ese es el secreto de muchos de ellos. ¿Sí? ¿Comentarios? O sea, Tito no la tenía fácil. Pero Tito tenía que ver qué hacer y cómo enfrentar este conflicto. ¿Sí? Él necesitaba disipar estas circunstancias. ¿Comentarios? Bien, vamos a la tercera característica. Engañadores. Mira, cuando yo estaba escribiendo esto me di cuenta que el frena, ya estaba desde antes. Aquí está. En griego, engañadores es frena. ¿Habrá alguna similitud? Pues no sé. Pues sí, son engañadores. Las casitas están vacías. Ahí está. Nos Bueno, ahí está. nos dan Entonces 500 se pesos por cumple. leer. Bien, en griego es frenapates. Esta palabra, engañadores, recuerden, Pablo es un maestro del lenguaje. Pablo hace una gran exposición, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero lo que nosotros estudiamos, como tú te preparas, van a ser las herramientas que el Espíritu Santo también utilice para transmitir y comunicar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y tú vas a encontrar entonces que Pablo era un gran hombre con la habilidad de transmitir, con una claridad, con un manejo del lenguaje, no para manipular, sino para exponer la claridad del mensaje y hacerlo en la mayor brevedad entendible para quienes no tuviéramos escuela. Pablo pudiera hablar como un intelectual, pero también tenía la habilidad para poder transmitir de una manera tan clara para que cualquier persona pudiera entenderlo. ¿Sí? Y me agrada mucho Pablo, porque al igual que Lucas, sus términos cuando él escribe es tan claro y también sus términos son muy elocuentes, pero precisamente eligiendo cada palabra para cada momento específicamente. Y Pablo, la palabra que utiliza aquí ¿cuál estábamos? Frenapatos. Frenapates. Sí, con frenapates. Él está diciendo entonces que estas personas son seductores. Eso es lo que significa en griego seducir, atraer. Y otro punto, su mente es desviada del objetivo principal. Por eso menciono, Pablo era muy agudo con la elección de sus palabras para dar precisamente el impacto que él esperaba. Pedro escribe grato, pero en profundidad del lenguaje, hablando en profundidad del lenguaje, no revelación que es la misma, pero en profundidad del lenguaje estás hablando que Pablo tenía una tremenda amplitud, tan es así que ahorita vamos a ver que no solo era capaz de conocer el Antiguo Testamento, tenía una formación de filosofía acerca también de una capacidad de erudición increíble. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Así que entonces, Pablo está mencionando que estos frenapates pues para colocar, ¿ok? Van a ejercer una gran autoridad o dominio sobre la mente de las personas porque van a ser cautivadas, seducidas, porque ellos saben cómo manejar el lenguaje. Ellos no son, estos engañadores no son improvisados. No son personas que emergen en un momento y dicen una palabra, no, esto ya tienen un largo camino porque su interés primordial, lo que mueve sus acciones es generar ingresos de una manera ilegítima para ellos. Aquí solo tenemos que decir algo. La Biblia menciona que el obrero es digno de su salario, porque luego decimos que
Entonces, ¿quién sustenta la obra? ¿O cómo viven los pastores o los predicadores? Pablo ya había escrito previamente que el obrero es digno de su salario y utilizó ciertos textos que Moisés también había colocado, que no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, que quien trabaje tiene derecho a comer y a vivir de lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí Pablo no está hablando de eso, aquí está diciendo que es una manera ilegítima de generar ingresos. En otras palabras, están utilizando el evangelio para obtener su propia riqueza, una posición financiera que a ellos les conviene, a causa de tomar el evangelio como la herramienta para generar de una manera ilegítima una posición financiera. Wow. ¿Cuántos millonarios del evangelio tenemos? Hace unos pocos años salió una noticia muy impactante. En Brasil llegó por avión una persona, un brasileño obviamente, con más de 200 millones de dólares en sus maletas. Wow. Y era una de las iglesias de Brasil. Dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, percátense que esto es real. No estamos hablando de que no tenían los cretenses educación o discernimiento o la capacidad de análisis y definir las cosas. Si algo tenían los griegos, que eran hábiles, eran sagaces, tan es así como les decían a los cretenses: mentirosos, abusadores, o sea, tenían todos los calificativos. Pero este era el punto que tenemos aquí, ¿sí? Seductores. Acuérdense, los engañadores no se van a presentar como el engañador número 1, no. Nunca se van a presentar de esa manera. Probablemente pudieran decir: presentamos al gran apóstol de Jalisco. ¡Wow! Y todos, ¡wow! ¡Qué bien! Y cuando hace uso de la palabra, saben cuándo subir el tono de voz, cuándo disminuirlo, cuándo enfatizar. Ese es el punto. Porque mover emociones, pensamientos, tan es así que muchos salen de esas reuniones sin dinero, porque hacen como 3, 4 ofrendas. ¡Ay, qué bonito habla! ¿Cómo no? ¿Y cómo no? Y sale. Hace un tiempo, una sobrina de mi esposa, creo que era sobrina, vino un gran sanador de Guatemala, y estuvo aquí, y luego estuvo en Guanajuato, y esta jovencita, por la necesidad que tenía de sanidad, estuvo aquí, y no sé cuántas ofrendas dio. Se fue a León, y fue a seguirlo, porque wow, era su ídolo. Nunca había escuchado a alguien con esa intensidad, con esa pasión, con esa capacidad de transmitir con claridad. Y cuando estaba allá en León, pues llamó por teléfono para acá, y todos esperando: ya se sanaron aquí. Oigan, ¿me pueden enviar dinero? Porque ya no tengo ni para el camión. Todo había dejado ahí. Hasta la salud. Todo. Pero dices, no puede ser. ¿Cuántas ofrendas pidió en el mismo servicio? ¿Y cuántos dicen: Dios me dijo que dieras tu carro? Mira, es como la doctrina de la prosperidad. El único que prospera son los que la predican, porque los otros no. ¿Ok? ¿Vamos bien? Comentarios. Segunda de Pedro 2, verso 14, por favor, que también está en armonía con lo que está diciendo Pablo a Tito. Fíjense bien, todos los oyentes, todos los congregantes, todos los que asisten a escuchar o a verlos,
A ellos no les interesa si salen enriquecidos, porque para estos hombres o mujeres, que también hay, las personas se convierten en los medios para generar sus riquezas, es decir, las riquezas de quienes comparten. ¿Estamos bien? Eso es algo, por eso mencioné un breve momento. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero hablando legítimamente. ¿Sí? No de esta manera. Por eso es censurable, por dos razones: por el daño que generan y porque es opuesto a la palabra de Dios, porque esto hace creer que la iglesia o los predicadores son iguales. Hace unos días un amigo mío que se llama Iván, pastor, me comentó: oye, no puede ser, ¿en qué imagen, en qué opinión tienen las personas de los pastores? Yo, ¿por qué? Fui a comprar unos instrumentos, fui a comprar unos micrófonos, porque abrieron una misión en un pueblo cerca de aquí. Dice, cuando estábamos hablando de los productos, de los artículos, dice, se dio cuenta que yo era el pastor, que yo era un pastor. Ah, para los pastores tengo lo mejor. Dice, ¿cómo? Pero pues estamos hablando de eso. No. Aquí vienen varios pastores y siempre se llevan lo mejor, compran lo más caro. Y dice, Iván, pero ¿eso qué tiene que ver con...? No, ustedes los pastores deben darle, como dicen ellos, lo mejor para Dios. ¿Tú crees? Y dice, y todo, mira, dice, nos ven como si fuéramos personas que tienen millones y que vivimos de esa manera. Fíjate. No, y peor aún, dijo que había dos pastores que un día iba uno y decía, ¿y qué llevó el otro para llevar yo lo mejor? Y así estaba. Wow. Imagínate, o sea, La competencia. estamos hablando de algo real aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. Que metió unos instrumentos que de plano el vendedor le dijo, oiga, es que en este lugarcito usted no necesita, no, para el Señor lo mejor. Lo más caro. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Manipulando a la iglesia al respecto. ¿Sí? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:14, por favor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esa es su motivación. Su Dios, como en otra palabra Pablo dijera, es su vientre. Lo que mueve a esas personas no es el bienestar de quienes les escuchan, es congregar a la mayor cantidad posible de asistentes para extraer la riqueza que ellos tienen. Es como Pablo decía, no busco su riqueza, los busco a ustedes. Y ellos hacen lo opuesto. Yo busco lo que ustedes tienen, no a ustedes. Pues son motivadores mediante la palabra de Dios. Ese es el problema, que utilizan la palabra para sus propios intereses perversos e ilegítimos. Esa es la censura. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Pero ellos no están en el orden establecido. Es como si dijéramos, qué bueno, hay que robar para comer. No, hoy lo hemos hecho muy romántico, ¿no? Muy romanticista esta frase. Es que tiene necesidad, por eso roba. No, robar es un delito. ¿Sí? Y hoy se ha colocado mucho esa frase, que robar se hace por necesidad. No, se trabaja por necesidad, que es muy distinto. ¿Sí? ¿Comentarios? Prefiero pedirle y no robarle de él, dice algunos. Yo creo que aquí se hace más necesario para nosotros el don del discernimiento de espíritus. Así es. Porque la mayoría de las personas que hablan con elocuencia para ganancia deshonesta, la realidad es que no usan más que salpicadas de la palabra de Dios. O sea, no contextualizan o no profundizan. Lo utilizan nada más como para matizar sus propias palabras. Y la realidad es que a veces ni siquiera tampoco son maestros. O sea, hay gente que se mete como engañadores en las congregaciones, en las iglesias y demás, y solamente pueden ser descubiertas
por el Espíritu Santo, y en el creyente obviamente por el don del discernimiento de espíritus, porque no nada más se disciernen demonios, se discierne también la actitud y el espíritu de una persona, Claro. que puede tener apariencia de piedad, palabras elocuentes, acciones muy piadosas, pero su espíritu está buscando otra cosa. Sin lugar a dudas, eso es algo que necesitamos seguir enfatizando. La vida de la iglesia debe sustentarse en la vida del Espíritu. Y es que este es un problema que hemos estado teniendo últimamente. Y no me refiero a ayer, últimamente me refiero probablemente de una década hacia acá. Hemos estado teniendo una grande intelectuales dentro del púlpito. Y no es que sea malo ser intelectual, a mí me agrada. Pero cuando lo intelectual quiere acaparar la mente y convencer a la mente a través de que yo tengo una maestría, que tengo un doctorado, y eso me va a dar la oportunidad de decirte con mayor autoridad, no, eso no es posible. Es como querer jerarquizar por tener un doctorado, por tener una maestría. Antes, el Espíritu Santo es capaz de darle al que no sabe o al que no sabemos nada, equiparnos para hacer la obra. Eso es muy importante. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la inclinación por los títulos. Por lo general, hoy, aquí vamos a presentar al doctor en teología. Quiere decir que estamos ya como el mundo, colocando todos los elementos que nos han permitido llegar a una posición, cuando en realidad lo único que debe ser, vamos a presentar un siervo de Dios o una sierva de Dios y vamos adelante, ¿no? Qué importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se está convirtiendo entonces en que un título te confiere la capacidad de estar al frente y ser superior, aunque no sepas, como colocaba Adrián, aunque no tengas ni la más mínima idea de lo que realmente son las doctrinas básicas de la Biblia. Pero tú quieres, con ese doctorado, con esa maestría, que me agrada, no estamos hablando en contra de eso, sino que se trata de utilizar estos títulos para tratar de cautivar y atraer y creer que lo que están diciendo es lo correcto. Y debemos tener cuidado. Claro, hay la excepción, eso es obvio, siempre debemos tener cuidado. Siempre hay la excepción. Pero si no habla conforme a las palabras de la Biblia, dice el apóstol Pablo, nada sabe. Nada sabe. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Gálatas 6:3, por favor. El engaño de la palabra. Gálatas 6:3, por favor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ese es el punto que Pablo coloca tan claramente. Dice en el Antiguo Testamento que te lave otro y no tú mismo. La humildad debe ser una prioridad en todos los siervos del Señor. La humildad. No se jacta de cuánto he logrado, sino lo de que Dios está haciendo. No es mi altura, sino es el Señor para su gloria. Eso es lo que tenemos que entender. Pero como hemos sido tan permeados por las posturas del mundo, que mientras más títulos se tienen, mayor envergadura o posición debemos conferirle, cuando no debe ser así. Hay quienes son tan intelectuales que tienen un doctorado, pero dicen, yo no estoy llamado a eso, mi posición es esta. ¿Qué diferencia? Y eso lamentablemente a muchos pastores les causa conflicto, porque cuando llegan personas tan intelectuales, creen que no la van a hacer, pero el Espíritu Santo es quien equipa, es quien prepara. Y si te rodea de intelectuales, gracias Señor, porque van a ser parte de esa herramienta para seguir extendiendo el Evangelio y te van a apoyar, van a ayudar a aportar ideas, pero no van a usurpar el lugar, porque a quien Dios llama es a quien Dios va a colocar para seguir haciendo la obra, y te va a rodear de personas cultas, de personas intelectuales, gracias Dios. Pero algunos pastores tienen ese conflicto,
Por eso cuando están hablando con alguien de ese nivel, se cohíben, se sienten pequeños. No. Porque algunos dicen, es que no tengo ni siquiera este tipo de estudios. ¿Y cuál es el punto? Cuando Dios te llama a esa posición, tú tienes un privilegio y una responsabilidad que muchos quisieran tener. De verdad. ¿Sí? Así que el que pretende hacer algo y no sabe nada, qué tristeza. ¿Aquí vamos bien? ¿Comentarios? Así que sí. Vincularía lo que se dijo de humildad y servicio. Casi siempre, o sea, es casi el 99.99% de las personas que son así no quieren mover un dedo. ¿Sí? O sea, no es que tengo que estudiar o tengo que hacer esto, pero no pueden mover un dedo para hospedar a alguien o para recibir a alguien o para limpiar algo o para pintar algo. Está vinculada a la humildad y el servicio, porque algunos presumen humildad, pero pues es el que sirve. Así es. El mayor. Así es. Fíjense, el Señor sintetizó con tan pocas palabras toda la teología que a veces nosotros queremos encontrar acerca del servicio, de quién es el idóneo o quiénes deben estar ahí, cuando el Señor dijo, el que quiera ser el mayor, debe ser el que sirve. Por eso yo creo que el Espíritu Santo a través de Pablo colocó, ¿no?, que Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a esa intelectualidad. Si el Evangelio es comunicado intelectualmente sin que el Espíritu Santo esté ahí, es decir, tocando lo profundo de una persona, no va a haber conversiones, va a haber religiosidades, va a haber simpatizantes, congregantes, pero no va a haber nacidos de nuevo. ¿Vamos bien? ¿Comentarios hasta aquí? Bien, nos falta el otro grupo del que Pablo está hablando también, los de la circuncisión. Este grupo obstinado, persistente, ellos tenían una encomienda, tratar de desbaratar la postura que Pablo estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Pablo venía de un reconocimiento de haber estado bajo el mejor de los maestros, de haber sido ahora sí que un doctor de la ley, un hombre que había tenido la autoridad de todos los sacerdotes, de todos los que estaban involucrados en el gobierno. Él tenía la autoridad, así que tenía que desvirtuarlo como persona, como miembro judío, y minimizar su mensaje. Y siempre trataron estos judíos de ir en contra de él. Y algunas de las características que estos hombres tenían era mantener una posición donde las cuestiones dietéticas, como Moisés escribió acerca de cómo deberían alimentarse, estos hombres también estaban colocando una gran cantidad de aspectos alimenticios que no deberían ser aprobados, aceptados. Cuando Pablo en otra escritura dice que lo que nosotros recibimos con acción de gracias y por la palabra de Dios son limpiados. También estos hombres tenían una gran cantidad de doctrinas en cuanto al abstención, o abstencionismo o ascetismo, como tú le quieras llamar, tanto de alimentos como de las relaciones matrimoniales. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Y Pablo prácticamente lo estaba viviendo también cuando escribe a Timoteo, es algo similar, porque esto es otra característica de estos personajes. Fíjese bien, no es lo mismo cuando tú eliges hacer una dieta a cuando alguien te dice que eso no es la voluntad de Dios, que eso es en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Son malas las dietas? No. Pero no coloques, como muchos dicen, vamos a hacer la dieta de Daniel y vamos a hacer el ayuno de Daniel, y dice, ay, no me digas. Daniel, ¿por qué no comió en los primeros capítulos de la comida del rey? Porque él sabía que estaban siendo dedicados a. Pero ahora, después de que Daniel supere esa prueba, ¿qué comería Daniel? ¿Qué comió durante 80 años mínimo? Y más adelante ustedes se van a dar cuenta que él comía y tomaba vino también. O sea,
teníamos ideas preconcebidas ahí. Hace unos años íbamos varios pastores al DF a una reunión. Íbamos en la camioneta y yo bien cansado y otros ahí. Y dice un pastor de aquí, pues yo no los puedo acompañar en todo tiempo en las comidas. ¿Por qué? Es que estoy haciendo el ayuno de Daniel y todo. ¿Qué? Sí, estoy ayunando 40 días. No manches. Ay, ¿cómo? Sí. Y nosotros, no, ¿de verdad? Sí, pues ustedes van a ver, pues ahí vamos a estar juntos. Y todos por acá nos dicen, ¿no? Total, llegamos al DF, hicimos lo que teníamos que hacer, nos hospedamos y ahora sí vámonos a cenar. Ah, pero no hay que decirle porque le vamos a poner una tentación. No, fue el primero en colocarse en la lista. ¿Y a dónde vamos a cenar? ¿Vamos a qué lugar? Se hartó. Pues no, que estabas ayunando. No, nomás en el día, en la noche tengo que cenar. Qué buen ayuno. ¿Y los jugos? No, ¿cuáles jugos? Dices, ¿en dónde cabe eso? ¿Ok? O sea, tenemos que ser congruentes con eso, ¿está bien? Dietas. Pues tú haz la dieta que te convenga, pero no tienes que estar diciendo, Dios me dijo, o Dios dice. Es como que dice, Dios no quiere que comas pan. A ver, no me digas eso. Cuando el Señor resucitó, ¿qué les dio a sus discípulos? Pescado y carbohidratos. O sea, reitero, una elección personal es tu dieta de acuerdo a tu anatomía, tu fisiología, tus intereses. Pero no cuando dices, Dios dice, ese ya tienes un problema. Porque el apóstol Pablo menciona que todo lo que Dios creó es bueno y recibido, y en nuestra mesa con acción de gracias, venga, acá. Como dijo Moisés, no dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Éxodo 16, 19, muy claro está ahí. El problema es atribuirle a lo que como o dejo de comer poderes espirituales. Ese es otro punto. O sea, ese es el grave problema, pues. O sea, sí hay cosas que nos perjudican a nuestra salud y otras que no nos perjudican. Así es. Pero el problema no es que nos perjudiquen químicamente, sino que nos valgamos de lo que dejo de comer o lo que como para decir soy más espiritual que tú Puro o o que el impuro. otro. Ese es el punto, pues. Así que vamos bien, para que no me digan el día de mañana, el Señor me dijo que hiciera una dieta. Qué ruido. ¿Ok? O sea, esas son cosas que no puedes aceptar. Dios nunca se va a contradecir. Por eso su palabra es perfecta. ¿Ok? Una cosa es mi salud, como puedo decir, tengo que seguir cierta condición para que mi cuerpo reaccione, se componga y de esa manera. Pero no cuando nosotros decimos, la comida te hace más o te hace menos. ¿Sale? Que eso es en el verso 15, lo vamos a ver. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ok, por lo tanto, cuando nosotros estamos teniendo un conflicto, o más bien, ellos que tienen ese conflicto con la legalización o con la ley, estaban entrando a una crisis, porque los iba a llevar a una doctrina diametralmente opuesta a la verdad. La gracia hace libre, la ley esclaviza. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Sí? Bien, vamos al segundo punto. El recurso legítimo. ¿Qué tenía que hacer Tito para colocar a estos personajes que eran muy conocidos en el ámbito cretense? Dice Pablo que se deberían silenciar. Fíjense bien, silenciar. Y esa palabra en griego significa tapar la boca. Pero no está hablando de una violencia. No está hablando que tiene que hacerse por la fuerza. Era necesario silenciarlos. ¿Por qué? Porque estaban generando un gran conflicto dentro de las propias familias de las congregaciones. Se estaban dividiendo las familias, estaban entrando en problemas, en pleitos. Porque algunos decían, es que yo sí creo, no, es que no es la verdad. Y empezaban las contiendas. Es como cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, porque también eran griegos, cuando empiezan a despedir a sus esposas porque no eran cristianas. Eso estaba sucediendo en la iglesia de Corinto.
Y Pablo entonces corrige y les dice, no. Ustedes tienen que trabajar en estas esferas. De igual manera aquí. ¿Sí? ¿Estamos conscientes? Así que silenciar esta palabra no es para generar una actitud violenta, es como enseñarles a través del convencimiento de la palabra de Dios. Irlos llevando paso a paso, porque hay algunos que predican el error, mencioné hace unos momentos, por ignorancia, o simplemente porque cuando estaban ahí perdieron el piso, pero no es un estilo de vida. Entonces, a estos todavía hay oportunidad de enseñar, de tratar de llevarlos por la razón bíblica, con la suavidad. Por eso dice que el pastor debe tener la capacidad de tener esa paciencia para poco a poco ir ahí. Qué tremendo. Por eso yo no quería ser pastor. Segunda de Timoteo 3:6, por favor. Así que Pablo no está diciendo que se debe destruir, fíjense bien. Y a veces tenemos una gran tentación porque tenemos argumentos, tenemos la capacidad y queremos enfrentar para ganar la discusión. Ese no es el punto. Podemos ganar la discusión, pero perder a una persona, perderla para que no se convierta. La meta de este propósito entonces es, a través de la guianza del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, paso a paso irle llevando para que pueda reconocer que no está dentro del contexto de la verdad. ¿Sí? Vamos a leer 2 Timoteo 3:6, por favor. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, no de pescados, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Este es el punto, ¿no? Tantos conflictos que se generan. Ahora, no es igual cuando el Señor dijo, yo he venido a traer espada, porque van a estar el padre en contra de los hijos. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a generar esta condición. Pero la postura que estos hombres tenían era destruir estas familias a causa de sus intereses. Recuerden, la falsa doctrina por lo general siempre va acompañada de inmoralidad. Por lo general siempre conduce a una condición de esta naturaleza. ¿Sí? Así que para irnos rápido, si no nos va a ajustar el tiempo, estos personajes en el disfraz de ser buenos estaban generando ingresos para sí mismos. ¿Sí? Es como el que dice, pacte con nosotros. Dices, ¿qué? Mándenos sus diezmos. No, sus diezmos es a la iglesia donde ellos asisten. ¿Vamos bien? Pacte con nosotros. No, pacten, eso no existe en la Biblia. ¿Verdad que no? Dar es la expresión del amor y es voluntario. Dios es un Dios de pactos, pero no en ese contexto. ¿Estamos bien? Ok, hasta aquí vamos. Punto 3, la naturaleza peligrosa de lo que está diciendo, fíjense. Este creo que es el verso 14, no sé si alguien lo tiene, donde está mencionando, donde dice su propio profeta, de lo que mencionábamos. Pablo tenía una gran capacidad, leía, él como ciudadano romano tenía una gran connotación con la filosofía, las letras. Él era un hombre versado. Y no solamente hace una cita de Epiménides, que es esta palabra. ¿Cómo dice el verso? Si es el verso... ¿El 12? ¿Qué dice? Uno de ellos, su profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Wow. Wow. O sea, si Pablo estuviera hablando hoy, le dirían, tú eres racista, tú tienes un problema con las personas. No, Pablo había escogido perfectamente este contexto, porque en aquellos días, en Roma como en Grecia,
preferían hablar de esa manera, no había ningún conflicto. Sí, no se estresaban, les daban No, ansias. porque era la declaración de su propio profeta y reformador, Epiménides, en el siglo VI. Pero también hay otras dos citas que Pablo utiliza en sus escritos. Ahí lo tienen. Uno es en Hechos 17:28, que era el profeta Aratus, o el poeta, y en 1 Corintios, Menander. Es decir, algunos han tomado esos versos como inspirados por Dios. No, Pablo está colocando de la verdad de su momento, de su tiempo histórico, para insertarlos ahí, para dar veracidad de lo que estaba aconteciendo en su entorno. Por ejemplo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso no lo inspiró el Espíritu Santo, pero es una verdad que Pablo coloca ahí, ¿sí? Así que la estigmatización que hace Pablo de los de Creta era precisamente porque aún todavía en la iglesia vivían de esa manera. ¿Cambiados? ¿Estamos bien? Acuérdense que vamos a concluir entonces. Así que Pablo está haciendo entonces una condición. Dice que debe haber una severa reprensión. Pablo era un hombre con un balance, pero con un carácter. Era un hombre que sabía cómo mantenerse dentro de la estructura de la iglesia. La prioridad de Pablo: amaba a la iglesia, le dolía la iglesia, y él no podía aceptar que otros se introdujeran para dañar lo que había costado la sangre del Salvador, la vida del Salvador. Y esa es una de las expectativas del cielo para cada líder, para cada pastor que Dios coloca. Debe actuar en ese mismo fluir, en esa armonía que lo que representa. Un pastor debe tener, como dijo el profeta, levantaré pastores conforme a mi corazón. Los pastores deben tener una misma línea en relación con lo que Dios ha establecido. Y cuando un pastor actúa distinto, no es un pastor, no es llamado por Dios, porque la naturaleza del pastor debe ir fluyendo en esa misma línea. Podemos ser distintos en carácter, pero no distintos en la responsabilidad que tenemos. ¿Estamos bien? Así que la pureza moral entonces no es cuestión de dietas, no es cuestión de abstenciones, es la decisión que nosotros tomamos. Y en el verso 15 Pablo está tocando este punto acerca de: para los puros todas las cosas son puras. Es decir, Pablo está tocando el tema que hizo también con Corinto, acerca de lo que la gente consideraba impuro por el trasfondo cultural que ellos traían. Recuerden, ellos como griegos creían que todo era válido, todo era lícito, pero esta envoltura era el problema. Así que esta envoltura, si este era el problema, podía hacer lo que quisiera con el mundo, ya que lo único válido era el espíritu para ellos. Por eso dice Pablo: no, tranquilos, así no es la vida. ¿Sí? Así que Pablo está hablando de que para quien tiene una convicción plena, debemos caminar de igual manera. ¿Sí? Comentarios para concluir. Esto es lo que está diciendo en el verso 15 para concluir. Así que cuando la iglesia compromete la verdad, está entrando en un terreno peligroso donde entonces la mentira va a usurpar ese lugar. Qué terrible. Cuando la verdad debe prevalecer en todo tiempo. Y ese es el compromiso no solo de los pastores, de cada miembro del cuerpo de Cristo. Preservar la verdad, practicar la verdad y proclamar la verdad. Ese es el gran ministerio que todos tenemos. Así que para nuestro Dios no hay iglesia grande y iglesia pequeña, todos formamos parte de ese cuerpo. Todos tenemos un llamado, el de la reconciliación, el de compartir el evangelio, pero no solo hablar el evangelio, sino hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, concluimos entonces.
entonces la falsa doctrina va a generar una enfermedad espiritual en la iglesia. Y para eso están a quien Dios llama. Para enseñar, para instruir, para corregir, para preparar a los santos para hacer la obra. Y gracias a Dios que ustedes tienen esa disposición, al igual los que están a través de las redes sociales. Qué grato. Que invertamos un tiempo que probablemente para muchos sea una pérdida, pero para nosotros es la más grande inversión. Porque de aquí Dios va a extraer lo mejor de ti y de mí para seguir cumpliendo su propósito. ¿Sí? Pues vamos a dar gracias y vamos a concluir entonces la clase. ¿Quieres cerrar tus ojos conmigo? Señor, te agradecemos la oportunidad de invertir este tiempo. Cada día nos muestras una senda más amplia, Señor. Sabemos que esta es la revelación progresiva, Señor, no es nueva, es lo que ya está ahí. Y nos quieres llevar a una mayor profundidad, a una mayor comprensión. Estamos dispuestos, mi Dios, ayúdanos para caminar contigo, para enderezar lo que está torcido, para colocarnos en la senda correcta, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que no es solo para los pastores, sino para cada miembro de la congregación caminar en esta senda de obediencia. ¿Cuántos a nuestro alrededor necesitarán que aclaremos, que les compartamos lo que estamos aprendiendo? Ayúdanos, Señor, para que tu iglesia cada día se consolide, cada día camine en la verdad, cada día esté unida por amor a ti, Señor, caminando para hacer de tu voluntad la prioridad. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias por esta noche, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.